Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Jefatura del Estado, BOE número 164 de 10 de julio de 1982. Referencia BOE A 1982 17235. Texto consolidado. Última modificación 13 de marzo de 2019. Don Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren ni entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Preámbulo. El presente estatuto constituye la manifestación de la voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas, tras su etapa preautonómica, a la que accedió en virtud del Real Decreto Ley 10.978, por el que se creaba el Consell del País Valenciano. Aprobada la Constitución española, es en su marco donde la tradición valenciana proviene del histórico Reino de Valencia, se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que comprende. Título 1. La Comunitat Valenciana. Artículo 1. El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma, dentro de la unidad de la nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana. 2. La Comunitat Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por el presente estatuto, que es su norma institucional básica. 3. La Comunitat Valenciana tiene como objetivo la consecución del autogobierno en los términos de este estatuto, reforzar la democracia y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines. 4. La Comunitat Valenciana, como región de Europa, asume los valores de la Unión Europea y velará por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos europeos. Artículo 2. El territorio de la Comunitat Valenciana comprende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Artículo 3. 1. A los efectos de este estatuto, gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana. 2. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España, gozarán de los derechos políticos definidos en este estatuto. Este mismo régimen se aplicará a sus descendientes inscritos como españoles si así lo solicitan en los términos en los que lo determine la ley del Estado. 3. Las comunidades de valencianos asentadas fuera de la Comunitat Valenciana tendrán derecho a solicitar como tales el reconocimiento de su valencianidad entendida como el derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo valenciano. Sin perjuicio de las competencias del Estado, una ley de les Corts regulará el alcance y contenido de este reconocimiento a estas comunidades. La Generalitat podrá solicitar del Estado la celebración de los correspondientes tratados o convenios en los estados donde existan dichas comunidades, con la finalidad de que pueda cumplirse lo establecido en el presente artículo. 4. El derecho civil foral valenciano se aplicará, con independencia de donde se resida, a quien ostente la vecindad civil valenciana conforme a las normas del título preliminar del Código Civil, que será igualmente aplicable para resolver los conflictos de leyes. 5. Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en la Comunitat Valenciana que no tengan la nacionalidad española gozarán en la misma de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones propias de los valencianos, con las excepciones que establezcan, en su caso, la Constitución o las leyes del Estado. Artículo 4. 1. La bandera de la Comunitat Valenciana es la tradicional señera, compuesta por 4 barras rojas sobre un fondo amarillo, coronada sobre la franja azul junto al asta. 2. Una ley de les Corts determinará la simbología heráldica propia de la Comunitat Valenciana, que integra las 3 provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Artículo 5. La sede de la Generalitat será el palacio de este nombre, en la ciudad de Valencia. 2. Las instituciones de la Generalitat podrán establecerse y celebrar reuniones en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo que la ley disponga. Artículo 6. 1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. 2. El idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del y en idioma valenciano. 3. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las 2 lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. 4. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. 5.
Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano. 6. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la administración y la enseñanza. 7. Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana. 8. La Academia Valenciana de la Lengua es la institución normativa del idioma valenciano. Artículo 7. 1. El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los fueros del histórico Reino de Valencia, en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución española y de este Estatuto de Autonomía. 2. Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el derecho foral valenciano tendrán eficacia territorial, excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad. Título 2. De los derechos de los valencianos y las valencianas. Artículo 8. 1. Los valencianos y las valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención Europea de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea. 2. Los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes. Artículo 9. 1. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estatuto, una ley de les Corts regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas. 2. Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable y a gozar de servicios públicos de calidad. Asimismo, los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada. 3. La Generalitat velará por una administración de justicia sin demoras indebidas y próxima al ciudadano. 4. Todos los valencianos tienen derecho a participar de forma individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana. La Generalitat promoverá la participación de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos. 5. La Generalitat garantizará políticas de protección y defensa de consumidores y usuarios, así como sus derechos al asociacionismo, de acuerdo con la legislación del Estado. Artículo 10. 1. La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos, que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas y que constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la Comunitat Valenciana. 2. Mediante una ley de les Corts se elaborará la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, como expresión del espacio cívico de convivencia social de los valencianos, que contendrá el conjunto de los principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social. 3. En todo caso, la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: defensa integral de la familia, los derechos de las situaciones de unión legalizadas, protección específica y tutela social del menor, la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica, la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, participación y protección de las personas mayores y de los dependientes, asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo, protección social contra la violencia, especialmente contra la violencia de género y actos terroristas, derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la Comunitat Valenciana. 4. La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva. Artículo 11. La Generalitat
conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo, y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos efectos se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Artículo 12. La Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del pueblo valenciano, y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico. La Generalitat procurará asimismo la protección y defensa de la creatividad artística, científica y técnica, en la forma en que determine la ley competente. Artículo 13. 1. La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo caso a toda persona afectada de discapacidad el derecho de las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad. 2. La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial a las instalaciones, edificios y servicios públicos. 3. Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes o que alguno de sus miembros esté afectado por discapacidad que exija cuidados especiales tienen derecho a una ayuda de la Generalitat, en la forma que determine la ley. 4. La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Artículo 14. Los poderes públicos velarán por los derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas. Artículo 15. Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley. Artículo 16. La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley, se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas. Artículo 17. 1. Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Los ciudadanos y las ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura para atender sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley. 2. Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. La Generalitat protegerá el medio ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia ecológica. Artículo 18. Desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este sector, su desarrollo y protección, así como el de los agricultores y ganaderos. Artículo 19. 1. En el ámbito de sus competencias, la Generalitat impulsará un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible, basado en la incorporación de procesos de innovación, la plena integración en la sociedad de la información, la formación permanente, la producción abiertamente sostenible y una ocupación estable y de calidad en la que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo. La Generalitat promoverá políticas de equilibrio territorial entre las zonas costeras y las de interior. 2. Queda garantizado el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías y a que la Generalitat desarrolle políticas activas que impulsen la formación, las infraestructuras y su utilización. Título 3. La Generalitat. Capítulo 1. Artículo 20. 1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat. 2. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell. 3. Son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comitè Econòmic i Social. Capítulo 2. Les Corts Valencianes o les Corts. Artículo 21. La potestad legislativa dentro de la Comunidad Valenciana corresponde a les Corts, que representan al pueblo. Les Corts son inviolables y gozan de autonomía. 2. Les Corts tienen su sede en el Palacio de los Borja, de la ciudad de Valencia, pudiendo celebrar sesiones en
en otros lugares de la Comunidad Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo acuerden. Artículo 22. Son funciones de les Corts: a. Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda pública. b. Controlar la acción del Consell. c. Elegir al presidente de la Generalitat. d. Exigir, en su caso, la responsabilidad política del presidente y del Consell. e. Ejercer el control parlamentario sobre la acción de la administración situada bajo la autoridad de la Generalitat. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones especiales de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. F. Presentar ante la mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los diputados encargados de defenderlas. G. Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley. H. Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional. I. Aprobar, a propuesta del Consell, los convenios y los acuerdos de cooperación con el Estado y con las demás comunidades autónomas. J. Designar los senadores y senadoras que deben representar a la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en la Constitución y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores en representación de la Comunidad Valenciana. K. Recibir información a través del Consell, debatir y emitir opinión respecto de los tratados internacionales y legislación de la Unión Europea, en cuanto se refieran a materias de particular interés de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la legislación del Estado. L. Aquellas otras que les atribuyan las leyes y este estatuto. Artículo 23. 1. Les Corts estarán constituidas por un número de diputados y diputadas no inferior a 99, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización. 2. Para poder ser proclamados electos y obtener escaño, los candidatos de cualquier circunscripción habrán de gozar de la condición política de valencianos y deberán haber sido presentados por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que obtengan el número de votos exigido por la Ley Electoral Valenciana. 3. Los miembros de les Corts gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Fuera de tal territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Igualmente, gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. 4. Les Corts son elegidas por 4 años. El mandato de sus diputados finaliza 4 años después de las elecciones o el día de la disolución de la Cámara por el presidente de la Generalitat en la forma que establezca la ley del Consell. A determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones. La disolución y convocatoria de nuevas elecciones a les Corts se realizará por medio de decreto del presidente de la Generalitat. En cualquier caso, les Corts electas se constituirán en un plazo máximo de 90 días, a partir de la fecha de finalización del mandato anterior. El decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, especificará el número de diputados a elegir en cada circunscripción, la duración de la campaña electoral, el día de votación y el día, hora y lugar de constitución de les Corts de acuerdo con la Ley Electoral Valenciana. Artículo 24. La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del artículo anterior, será aprobada en votación de conjunto por las 2/3 partes de les Corts y garantizará un mínimo de 20 diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de 1 a 3. Artículo 25. 1. Les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente. También aprobarán por mayoría absoluta su reglamento, que tendrá rango de ley. Igualmente, en la forma que determine el reglamento, aprobarán los estatutos de gobierno y régimen interno de la Cámara. 2. Les Corts funcionarán en pleno o en comisiones. Podrán delegar en las comisiones la elaboración de leyes, sin perjuicio de que el pleno pueda recabar el debate y la votación. Quedan exceptuadas de dicha delegación las leyes de bases y los presupuestos de la comunidad. 3. Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios serán 2 por año y durarán como mínimo 8 meses. El primero se iniciará en septiembre y en febrero el segundo.
Tendrán la consideración de sesiones extraordinarias las que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, convoque el presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los diputados y diputadas o del número de grupos parlamentarios que determine el reglamento de les Corts. Las sesiones extraordinarias acabarán una vez finalizado el orden del día determinado para el cual fueron convocadas. Todas las sesiones del Pleno serán públicas, excepto aquellas que determine el reglamento de les Corts. 4. Les Corts adoptan los acuerdos por mayoría simple, excepto disposición expresa en sentido contrario. Para adoptar acuerdos es necesaria la presencia al menos de la mitad más uno de los diputados y diputadas. 5. Las leyes de la Generalitat serán promulgadas en nombre del Rey por su presidente y publicadas en las dos lenguas oficiales en el Diario Oficial de la Generalitat, en el plazo de 15 días desde su aprobación, y en el Boletín Oficial del Estado. Para su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Artículo 26. 1. La iniciativa legislativa corresponde a les Corts y al Consell, en la forma que determine el presente estatuto y el reglamento de les Corts. 2. La iniciativa legislativa de les Corts se ejercerá por los grupos parlamentarios y por los diputados y diputadas en la forma que determine el reglamento de les Corts. También podrá ser ejercida a través de la iniciativa popular en la forma que se regule por ley y en los términos previstos en el reglamento de les Corts. Capítulo 3. El presidente de la Generalitat. Artículo 27. 1. El presidente de la Generalitat será elegido por les Corts, de entre sus miembros y nombrado por el Rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a grupos parlamentarios. En todo momento se atenderá a lo que regula el presente estatuto y el reglamento de les Corts. 2. Después de cada renovación de les Corts y en los otros casos en los que así proceda, el presidente de les Corts, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos. 3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante les Corts el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el reglamento de les Corts. 4. Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá 48 horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido. 5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgará la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el punto 2. El presidente de les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas. 6. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de les Corts, el presidente de les Corts, por acuerdo de la mesa, disolverá la Cámara y el presidente de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones. 7. Se procederá nuevamente a la elección del presidente de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo, en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad de función o pérdida de la cuestión de confianza. Artículo 28. 1. El presidente de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en esta. 2. El presidente es responsable políticamente ante les Corts. Estas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los diputados y diputadas que deberá incluir un candidato a la presidencia. La moción de censura no podrá ser votada hasta 5 días después de su presentación. Durante los 2 primeros días de este plazo podrán presentarse propuestas alternativas. 3. Si la moción de censura no es aprobada, los signatarios de esta no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si es aprobada, el presidente y el Consell cesarán en sus funciones, y el candidato incluido en aquella será nombrado presidente de la Generalitat por el Rey. 4. El presidente de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante decreto la disolución de les Corts, excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos en el reglamento de les Corts. 5. El presidente de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determina la legislación del Estado, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. Capítulo 4. El Consell. Artículo 29.
1. El Consell es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la administración, que se encuentra bajo la autoridad de la Generalitat. 2. Los miembros del Consell que reciben el nombre de consellers son designados por el presidente de la Generalitat. Sus funciones, composición, forma de nombramiento y de cese serán reguladas por ley de les Corts. 3. La sede del Consell será la ciudad de Valencia y sus organismos, servicios y dependencias se podrán establecer en diferentes lugares del territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los criterios de descentralización y coordinación de funciones. 4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell que por su naturaleza lo exijan serán publicados en el Diario Oficial de la Generalitat, en las 2 lenguas oficiales. En relación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se estará lo que disponga la norma estatal correspondiente. Artículo 30. El Consell responde políticamente de forma solidaria ante les Corts, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión. Su presidente, previa deliberación del Consell, puede plantear ante les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley. La cuestión se considerará aprobada cuando obtenga la mayoría simple. Si tenía por objeto un proyecto de ley, este se considerará aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que se requiera una mayoría cualificada. Artículo 31. La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y en su caso la del presidente se exigirá en los mismos términos que este estatuto determina para los diputados. Artículo 32. El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. También podrá, por propia iniciativa o con el acuerdo previo de les Corts, suscitar los conflictos de competencia a los que hace referencia el apartado C del número 1 del artículo 161 de la Constitución española. Capítulo 5. La Administración de Justicia. Artículo 33. 1. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. 2. Por medio del pertinente sistema de instancias procesales y recursos que vienen determinados por la legislación del Estado, será competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el establecimiento de la doctrina en los órdenes jurisdiccionales en los que así proceda, extendiéndose a todos ellos cuyo conocimiento les fuera atribuido por el Estado, en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo. 3. Se crea el Consell de la Justicia de la Comunitat Valenciana. Una ley de les Corts determinará su estructura, composición, nombramientos y funciones dentro del ámbito de las competencias de la Generalitat en materia de administración de justicia en los términos que establece el presente estatuto y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 4. La colaboración entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Consellería competente en materia de justicia será a través de la Comisión Mixta. Artículo 34. 1. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. El nombramiento de los magistrados, jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 35. 1. A instancia de la Generalitat, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta resolución se tendrán en cuenta su especialización en el derecho civil foral valenciano y el conocimiento del idioma valenciano. 2. Corresponde íntegramente al Estado, de conformidad con las leyes generales, el derecho de gracia y la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Artículo 36. 1. En relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat. 1. Ejercer en la Comunitat Valenciana todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado. 2. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en su territorio y la localización de su capitalidad. La Generalitat participará también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su territorio. 3. Coadyuvar en la organización de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, en especial en la del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. 4. Proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de Justicia. 5. La competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita que podrán prestarse directamente o en colaboración con los colegios de abogados y las asociaciones profesionales.
2. Los valencianos, en los casos y forma que determine la ley, podrán participar en la administración de justicia por medio de la institución del jurado, en los procesos penales que se sustancien ante los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunitat Valenciana. Artículo 37. La competencia de los órganos jurisdiccionales de la Comunitat Valenciana comprende 1. El conocimiento y resolución de todos los litigios que se sustancien en la Comunitat Valenciana en los órdenes jurisdiccionales en los que así proceda, en las instancias y grados determinados por la legislación del Estado. 2. En materia de derecho civil foral valenciano, el conocimiento de los recursos de casación y de revisión, como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, así como los recursos de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de ley en el ámbito contencioso administrativo cuando afecten exclusivamente a normas emanadas de la Comunitat Valenciana. 3. En materia de derecho estatal y en los órdenes jurisdiccionales que la legislación estatal establezca. Le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la vía procesal pertinente, la fijación de la doctrina sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo. 4. La resolución de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana. Capítulo 6. De las otras instituciones de la Generalitat. Sección primera. De las instituciones comisionadas por les Corts. Artículo 38. El síndic de Greuges. El síndic de Greuges es el alto comisionado de les Corts, designado por estas, que velará por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en los títulos primero de la Constitución Española y segundo del presente Estatuto. En el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana, anualmente informará a les Corts del resultado del ejercicio de sus funciones. En cuanto al procedimiento del nombramiento, funciones, facultades, estatuto y duración del mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Artículo 39. La Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes es el órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, en los entes locales comprendidos en su territorio y del resto del sector público valenciano, así como de las cuentas que lo justifiquen. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración de mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Sección segunda. De las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat. Artículo 40. El Consell Valencià de Cultura. El Consell Valencià de Cultura es la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en aquellas materias específicas que afecten a la cultura valenciana. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración de mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Artículo 41. La Academia Valenciana de la Llengua. La Academia Valenciana de la Llengua, institución de la Generalitat de carácter público, tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. La normativa lingüística de la Academia Valenciana de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración de mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Artículo 42. El Comité Econòmic i Social. El Comité Econòmic i Social es el órgano consultivo del Consell y, en general, de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, en materias económicas, sociolaborales y de empleo. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración de mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Artículo 43. El Consell Jurídic Consultiu. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la Generalitat de carácter público, es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración de mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de les Corts que lo regule. Capítulo 7. Régimen jurídico. Artículo 44. La legislación de les Corts prevista en el presente estatuto revestirá la forma de ley de la Generalitat. 2. En materias incluidas en los artículos 50 y 51 del presente estatuto y en defecto de la legislación estatal correspondiente, la Generalitat podrá dictar normas de validez provisional de acuerdo con aquello establecido en el apartado anterior. Estas normas se considerarán derogadas con la entrada en vigor de las estatales correspondientes, si es que no hay una disposición expresa en sentido contrario. El ejercicio de esta facultad de dictar legislación concurrente exigirá la comunicación previa al delegado del Gobierno. 3. Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad
de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución española, para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España. 4. Igualmente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de los decretos leyes sometidos a debate y votación en les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución española para los derechos leyes que pueda dictar el Gobierno de España. 5. El desarrollo legislativo de las instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 de este estatuto requerirá para su aprobación una mayoría de 3/5 partes de la Cámara. Artículo 45. En materia de competencia exclusiva, el derecho valenciano es el aplicable en el territorio de la Comunitat Valenciana, con preferencia sobre cualquier otro. En defecto del derecho propio, será de aplicación supletoria el derecho estatal. Artículo 46. La Generalitat asume, además de las facultades y competencias comprendidas en el presente estatuto, las que se hallen implícitamente comprendidas en aquellas. Artículo 47. Las leyes de la Generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa y están sujetas solo al control de la constitucionalidad, ejercido por el Tribunal Constitucional. Las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos administrativos de los órganos de la Generalitat serán recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Artículo 48. En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la Administración del Estado. Título cuarto. Las competencias. Artículo 49. 1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Primera, organización de sus instituciones de autogobierno en el marco de este estatuto. Segunda, conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano. Tercera, normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las particularidades del derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de la Generalitat. Cuarta, cultura. Quinta, patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. Sexta, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito que no sean de titularidad estatal, conservatorios de música y danza, centros dramáticos y servicios de bellas artes de interés para la Comunitat Valenciana. Séptima, investigación, academias cuyo ámbito principal de la actuación sea la Comunitat Valenciana, fomento y desarrollo, en el marco de su política científica tecnológica, de la I+D+I, todo ello sin perjuicio de lo que dispone el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. Octava, régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española, alteraciones de los términos municipales y topónimos. Novena, ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Décima, montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo que dispone el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. Onceava, higiene. Doceava, turismo. Treceava, obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya realización no afecte a otra comunidad autónoma. Catorceava, carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. Quinceava, ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, aeropuertos, helipuertos y servicios meteorológicos de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo que disponen los números 20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte. 16ava. Aprovechamientos hidráulicos, canales y riegos cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, siempre que este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma. Aguas minerales, termales y subterráneas. Todo esto sin perjuicio de lo que establece el número 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. 17. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre, cofradías de pescadores. 18. Artesanía. 19. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que dispone el número 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. 20. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, de acuerdo con la legislación mercantil. 21.
Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la seguridad social, respetando la legislación mercantil. 22. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo que disponen los artículos 36 y 139 de la Constitución española. 23. Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico y benéfico asistencial, de voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunidad Valenciana. 24. Servicios sociales. 25. Juventud. 26. Promoción de la mujer. 27. Instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 28. Deportes y ocio. 29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos. 30. Espectáculos. 31. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas. 32. Estadísticas de interés de la Generalitat. 33. Cámaras de la propiedad, cámaras de comercio, industria y navegación, cámaras agrarias, sin perjuicio de lo que dispone el número 10 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. 34. Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y cajas de ahorro, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica del Estado. 35. Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, libre circulación de bienes, la legislación sobre la defensa de la competencia y la legislación del Estado. 36. Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149.1 quinta de la Constitución. 2. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre aquellas otras materias que este estatuto atribuye expresamente como exclusivas, y las que con este carácter y mediante ley orgánica sean transferidas por el Estado. 3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, y en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado sobre las siguientes materias. 1. Defensa contra fraudes y calidad-seguridad agroalimentaria. 2. Sociedades agrarias de transformación. 3. Agricultura, reforma y desarrollo agrario y ganadería. 4. Sanidad agraria. 5. Funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina. 6. Enseñanza náutico-deportiva y subacuática deportiva. 7. Enseñanza profesional náutico-pesquera. 8. Gestión de las funciones del Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de trabajo, ocupación y formación. 9. Educativa, de asistencia y servicios sociales, ocupación y formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar, encomendados al Instituto Social de la Marina. 10. Mediadores de seguros. 11. Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. 12. Patrimonio arquitectónico, control de la calidad en la edificación y vivienda. 13. Buceo profesional. 14. Protección civil y seguridad pública. 15. Denominaciones de origen y otras menciones de calidad, lo cual comprende el régimen jurídico de su creación y funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, así como la aprobación de sus normas fundamentales y todas las facultades administrativas de gestión y de control sobre la actuación de las denominaciones o indicaciones. 16. Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de información y del conocimiento. 4. También es competencia exclusiva de la Generalitat el desarrollo y ejecución de la legislación de la Unión Europea en la Comunidad Valenciana, en aquellas materias que sean de su competencia. Artículo 50. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias. 1. Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la Generalitat y de los entes públicos dependientes de ésta, así como el régimen estatutario de sus funcionarios. 2. Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas en el ámbito de competencias de la Generalitat. 3. Reservar al sector público de recursos y servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio o intervención de empresas cuando lo exija el interés general. 4. Ordenación del crédito, banca y seguros. 5. Régimen minero y energético. 6. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección. 7. Ordenación del sector pesquero, excepto las competencias previstas en esta materia en el artículo 49 de este estatuto. 8. Corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares municipales en su hábito, de acuerdo con aquello que dispongan las leyes a las que hace referencia el apartado 3 del artículo 92 y el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española. Corresponde al Estado la autorización de su convocatoria. Artículo 51. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias.
1. Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución ostenta el Estado con respecto a las legislaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste y del fomento activo de la ocupación. 2. Propiedad intelectual e industrial. 3. Pesos, medidas y contrastes de metales. 4. Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad Valenciana. 5. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, cuya ejecución no quede reservada al Estado. 6. Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano. 7. La autorización del endeudamiento a los entes locales de la Comunidad Valenciana de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado. 8. Régimen jurídico de las asociaciones cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunidad Valenciana. 9. Las funciones que sobre la zona marítimo-terrestre, costas y playas le atribuye la legislación del Estado. 10. Fondos europeo y estatal de garantía agraria en la Comunidad Valenciana. 11. El resto de las materias que sean atribuidas en este estatuto de forma expresa como competencia de ejecución y aquellas que con este carácter y mediante ley orgánica sean transferidas por el Estado. 2. Corresponde a la Generalitat la gestión de los puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 3. La Generalitat podrá colaborar con la Administración General del Estado en la gestión del catastro, a través de los pertinentes convenios. Artículo 52. 1. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general corresponde a la Generalitat en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, la competencia exclusiva de las siguientes materias. 1. Planificación de la actividad económica de la Comunidad Valenciana. 2. Industria. Sin perjuicio de lo que determinan las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés general y las normas relacionadas con las industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. 3. El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores industriales y económicos. 4. Sector público económico de la Generalitat, en cuanto no esté contemplado por otras normas del Estatuto. 2. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias y sin perjuicio de la coordinación general que corresponde al Estado, fomentará el sistema valenciano de ciencia, tecnología y empresa, promoviendo la articulación y cooperación entre las universidades, organismos públicos de investigación, red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana y otros agentes públicos y privados, con la finalidad estatutaria de I+D+I y con el fin de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, con apoyo del progreso y la competitividad empresarial de la Comunidad Valenciana. Se regulará mediante ley de les Corts. 3. La Generalitat participará asimismo en la gestión del sector público económico estatal, en los casos y actividades en los que proceda. 4. La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de 7 años. Con esta finalidad, se constituirá una comisión integrada por la Administración estatal, autonómica y local. Artículo 53. 1. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquella, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 2. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, garantizará el derecho de todos los ciudadanos a una formación profesional adecuada, a la formación permanente y a los medios apropiados de orientación profesional que le permitan una elección fundada de carrera, ocupación o profesión. Artículo 54. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. 2. En materia de seguridad social, corresponderá a la Generalitat a. El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, a excepción de las normas que configuran el régimen económico de ésta. B. La gestión del régimen económico de la seguridad social. 3. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. 4. La Generalitat podrá organizar y administrar para aquellas finalidades y dentro de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de sanidad y seguridad social.
y se reservará el estado de alta de inspección para el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 5. La Generalitat, en el ejercicio de las competencias en materia de sanidad y seguridad social, garantizará la participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca. 6. La Generalitat garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación. 7. La Generalitat velará para que la investigación por medio de personas se ajuste a las previsiones acordadas en la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Biomedicina. Artículo 55. 1. La Generalitat, mediante la Ley de les Corts, creará un cuerpo único de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana en el marco del presente estatuto y de la Ley Orgánica que determina el artículo 149.129 de la Constitución Española. 2. La Policía Autónoma de la Comunidad Valenciana ejercerá las siguientes funciones. A. La protección de las personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad pública. B. La vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalitat. C. El resto de funciones que determina la ley orgánica a la que hace referencia el punto 1 de este artículo. 3. Es competencia de la Generalitat, en el marco de la ley orgánica que se refiere al artículo 149.1.29 de la Constitución, el mando supremo de la Policía Autónoma y la coordinación de la actuación de las policías locales de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de su independencia de las autoridades municipales. 4. La Policía Judicial se organizará al servicio y bajo vigilancia de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que regulan las leyes procesales. 5. De acuerdo con la legislación estatal, se creará la Junta de Seguridad, que, bajo la presidencia del presidente de la Generalitat y con representación paritaria del Estado y de la Generalitat, coordinará las actuaciones de la política autónoma y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Artículo 56. 1. Corresponde a la Generalitat, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión y del resto de medios de comunicación en la Comunidad Valenciana. 2. En los términos establecidos en el apartado anterior de este artículo, la Generalitat podrá regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público para el cumplimiento de sus fines. 3. Por ley de les Corts, aprobada por mayoría de 3/5 partes, se creará el Consell Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales de la Comunidad Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y estatuto de sus miembros, igualmente habrá que ajustarse a lo que disponga la ley. Artículo 57. El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna. El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, y es igualmente símbolo de la grandeza del pueblo valenciano reconocido como nacionalidad histórica. La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio y protegerá su entorno paisajístico. Una ley de les Corts determinará el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna como punto de encuentro de todos los valencianos y como centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la Comunidad Valenciana. Artículo 58. 1. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en la Comunidad Valenciana serán nombrados por el Consell, de acuerdo con las leyes del Estado. 2. Para la provisión de notarías, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de la Comunidad Valenciana como si lo hacen en el resto de España. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza o de residencia. Los notarios deberán garantizar el uso del valenciano en el ejercicio de su función en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de conformidad con las normas del presente estatuto. Igualmente garantizarán la aplicación del derecho civil foral valenciano que deberán conocer. 3. El Consell participará también en la fijación de demarcaciones correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, demarcaciones notariales y el número de notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. Título V. Relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas. Artículo 59. La Generalitat, a través del Consell, podrá celebrar convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materia de su exclusiva competencia, tanto con el Estado como con otras comunidades autónomas. Tales acuerdos deberán ser aprobados por les Corts Valencianes y comunicados a les Corts Generals, entrando en vigor a los 30 días de su publicación. 2. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas requerirán, además de lo que prevé el apartado anterior, la autorización de las Cortes Generales. 3. Las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y solidaridad. El Estado velará por paliar los desequilibrios territoriales que perjudiquen a la Comunidad Valenciana.
Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relaciones con las instituciones del Estado y las entidades locales por los principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración. 4. La Generalitat mantendrá especial relación de cooperación con las comunidades autónomas vecinas que se incluyan en el arco mediterráneo de la Unión Europea. 5. La Generalitat colaborará con el Gobierno de España en lo referente a las políticas de inmigración. Artículo 60. 1. La Comunitat Valenciana podrá solicitar a las Cortes Generales que las leyes marco y las de bases que éstas aprueben en materia de competencia exclusiva del Estado atribuyen expresamente a la Generalitat las facultades legislativas en el desarrollo de estas leyes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 150.1 de la Constitución Española. 2. También podrá solicitar al Estado las transferencias o delegaciones de competencia no incluidas en este estatuto, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución Española. 3. También podrá solicitar las transferencias o delegaciones de competencias no incluidas en el artículo 149.1 de la Constitución y no asumidas por la Generalitat mediante este estatuto. Título 6. Relaciones con la Unión Europea. Artículo 61. 1. La Comunitat Valenciana tendrá una delegación en Bruselas como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea. 2. Asimismo, la Generalitat, a través del organismo de promoción de la Comunitat Valenciana, abrirá una red de oficinas de promoción de negocios en todos aquellos países y lugares donde crea que debe potenciarse la presencia de las empresas valencianas. 3. La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado, a. Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el derecho de la Unión Europea. B. Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunidad Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, les afecten directa o indirectamente. C. Tendrá al presidente de la Generalitat como representante de la Comunidad Valenciana en el Comité de las Regiones. D. Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias. E. Podrá participar de forma especial en el marco de la Asociación Euromediterránea. 4. La Generalitat igualmente podrá formar parte y participar en organizaciones e instituciones supranacionales de carácter regional. 5. Una ley creará el Comité Valenciano para los Asuntos Europeos, órgano de carácter consultivo encargado de asesorar y realizar estudios y propuestas para mejorar la participación en las cuestiones europeas y plantear acciones estratégicas de la Comunidad Valenciana. Título 7. Acción exterior. Artículo 62. 1. La Generalitat, a través del Consell, podrá participar en la acción exterior del Estado cuando ésta incida en el ámbito de sus competencias. También deberá ser oída en aquellos casos en que, sin ser de su competencia, pueda afectarle directa o indirectamente. En este sentido, de acuerdo con lo que determina la legislación española y europea, podrá instar al Gobierno de España a que celebre tratados o acuerdos de carácter general o específicos con otros Estados. B. Participar en las delegaciones españolas en aquellos casos en que se negocien tratados que incidan en su ámbito competencial o afecten a materias de su específico interés, en la forma que determine la legislación del Estado. C. Participar en las representaciones del Estado ante organizaciones internacionales en los mismos supuestos indicados con anterioridad. D. Ser informada por el Gobierno del Estado de la elaboración de tratados y convenios, siempre que afecten a materias de su competencia o de específico interés de la Comunidad Valenciana, así como a ser oída en determinadas ocasiones, antes de manifestar el consentimiento, excepto en lo previsto en los artículos 150.2 y 93 de la Constitución Española. E. Ejecutar en su propio ámbito territorial los tratados y convenios internacionales, así como las resoluciones y decisiones de las organizaciones internacionales de las que España sea parte, en todo aquello que afecte a las materias de la Comunidad Valenciana tenga atribuidas en este Estatuto de Autonomía. 2. La Generalitat ejercerá su acción exterior en la medida en que sea más conveniente a sus competencias y siempre que no comprometa jurídicamente al Estado en las relaciones internacionales, ni suponga una injerencia en los ámbitos materiales de las competencias reservadas al Estado, a través de actividades de relieve internacional de las regiones. 3. Los poderes públicos valencianos velarán por fomentar la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo con el fin último de erradicar la pobreza. Para lograr este objetivo, establecerá programas y acuerdos con los agentes sociales de la cooperación y las instituciones públicas y privadas para garantizar la efectividad y la eficacia de estas políticas en la Comunidad Valenciana y en el exterior. 4. La Generalitat, previa autorización de les Corts, podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
5. La Generalitat, en materias propias de su competencia, podrá establecer acuerdos no normativos de colaboración con otros Estados, siempre que no contengan carácter de tratados internacionales, dando cuenta al Corts. Título 8. Octavo. Administración local. Artículo 63. 1. Las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunidad Valenciana administran con autonomía de asuntos propios de acuerdo con la Constitución española y de este Estatuto. 2. Las administraciones públicas locales de la Comunidad Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de coordinación, cooperación y colaboración. 3. La Generalitat y los entes locales podrán crear órganos de cooperación con composición bilateral o multilateral, de ámbito general o sectorial, en aquellas materias en las que existan competencias compartidas, con fines de coordinación y cooperación según los casos. 4. La legislación del Corts fomentará la creación de figuras asociativas entre las administraciones públicas para mejorar la gestión de los intereses comunes y para garantizar la eficacia en la prestación de los servicios. Artículo 64. 1. Los municipios estarán regidos por ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, como establece la ley. En el marco de la legislación básica del Estado, les Corts aprobarán la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana. 2. Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias en aquellos ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios. La distribución de las responsabilidades administrativas entre las diversas administraciones locales ha de tener en cuenta su capacidad de gestión y se rige por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo que establece la Carta Europea de la Autonomía Local, y por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal. Mediante ley de les Corts se procederá a la descentralización en favor de los ayuntamientos y aquellas competencias que sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de los mismos. Esta descentralización irá acompañada de los suficientes recursos económicos para que sea efectiva. 3. Para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por ley de les Corts se creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, con los mismos criterios que el Fondo Estatal. 4. Se creará una comisión mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como órgano deliberante y consultivo para determinar las bases y métodos que favorezcan las bases de participación entre dichas instituciones. Dicha comisión mixta informará preceptivamente en la tramitación por les Corts las iniciativas legislativas que afecten de manera específica a las entidades locales y en la tramitación de planes y normas reglamentarias de idéntico carácter. Artículo 65. 1. Una ley de les Corts en el marco de la legislación del Estado, que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3, podrá determinar la división comarcal, después de ser consultadas las entidades locales afectadas. 2. Las comarcas con circunscripciones administrativas de la Generalitat y entidades locales determinadas por agrupación de municipios para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. 3. Las áreas metropolitanas y las agrupaciones de comarcas serán reguladas por ley de les Corts, aprobada también por mayoría de 2/3, después de ser consultadas las entidades locales afectadas. Artículo 66. 1. Las diputaciones provinciales serán expresión dentro de la Comunidad Valenciana de la autonomía provincial, de acuerdo con la Constitución, la legislación del Estado y el presente Estatuto. Tendrán las funciones consignadas en la legislación del Estado y las delegadas por la Comunidad Valenciana. 2. La Generalitat, mediante una ley de les Corts, podrá transferir o delegar en las diputaciones provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunidad Valenciana. 3. La Generalitat coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general de la Comunidad Valenciana. A estos efectos, y en el marco de la legislación del Estado, por ley de les Corts, aprobada por mayoría absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones que deben ser coordinadas, fijándose, en su caso, las singularidades que, según la naturaleza de la función, sean indispensables para su más adecuada coordinación. A los efectos de coordinar estas funciones, los presupuestos de las diputaciones que éstas elaboren y aprueben se unirán a los de la Generalitat. 4. Las diputaciones provinciales actuarán como instituciones de la Generalitat y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto que se ejecutan competencias delegadas por la misma. Si una diputación provincial no cumpliera las obligaciones en el presente estatuto y otras leyes de les Corts les imponen, el Consell, previo requerimiento al presidente de la Diputación de que se trate, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella
al cumplimiento forzoso de tales obligaciones. La Diputación Provincial podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Les Corts, por mayoría absoluta, podrán revocar la delegación de la ejecución de aquellas competencias en las que la actuación de las diputaciones atente al interés general de la Comunitat Valenciana. Título 9. Economía y Hacienda. Artículo 67. 1. La financiación de la Generalitat se basa en los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad. 2. Para alcanzar la autonomía financiera, la Hacienda de la Generalitat contará, en relación a los instrumentos de financiación que integran la Hacienda Autonómica, de la máxima capacidad normativa, así como con las máximas atribuciones respecto a las actividades que comprenden la aplicación de los tributos y la resolución de las reclamaciones que contra dichas actividades se susciten, en los términos que determine la Constitución y la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la misma. 3. El sistema de ingresos de la Comunitat Valenciana, regulado en la ley orgánica que prevé el artículo 157.3 de la Constitución, deberá garantizar los recursos financieros que, atendiendo las necesidades de gasto de la Comunitat Valenciana, aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos asumidos, preservando en todo caso la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional, garantizado en el artículo 138 de la Constitución. Cuando la Generalitat, a través de dichos recursos, no llegue a cubrir el nivel mínimo de servicios públicos equiparable al resto del conjunto del Estado, se establecerán los mecanismos de nivelación pertinentes en los términos que prevé la ley orgánica a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución española, atendiendo especialmente a criterios de población, entre otros. 4. En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunidad Valenciana y por la realización interna del principio de solidaridad. La Generalitat 5. La Generalitat gozará del mismo tratamiento fiscal que la legislación establezca para el Estado. 6. La Comunitat Valenciana dispondrá para el correcto desarrollo y ejecución de sus competencias de patrimonio y hacienda propios. Artículo 68. En caso de reforma o modificación del sistema tributario español que implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos de la Comunidad Valenciana que dependen de los tributos estatales, la Comunidad Valenciana tiene derecho a que el Estado adopte las medidas de compensación oportunas para que ésta no vea reducidas ni menguadas las posibilidades de desarrollo de sus competencias ni de crecimiento futuro. Artículo 69. 1. La aplicación de los tributos propios de la Generalitat se encomienda al Servicio Tributario Valenciano, en régimen de descentralización funcional. 2. El ejercicio de las competencias normativas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Generalitat, así como la revisión de actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, se llevará a cabo en los términos fijados en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecer con la Administración del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. 3. Si de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución española, se atribuyeran a la Generalitat algunas funciones de aplicación sobre tributos cedidos, se encomendarán al Servicio Tributario Valenciano. Cuando las funciones de aplicación no se atribuyeran, de acuerdo con el apartado anterior, a la Generalitat, se fomentarán las medidas para fortalecer la colaboración con la Administración Tributaria Estatal en la aplicación de las mencionadas funciones. 4. Los órganos económico-administrativos propios conocerán de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por la Administración Tributaria Autonómica cuando se trate de tributos propios. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos en materia tributaria cuando se trate de tributos cedidos se realizará de conformidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La Generalitat participará en los órganos económico-administrativos del Estado, en los términos que establezca la legislación del Estado. La Generalitat fomentará las medidas oportunas para la realización efectiva de la citada participación. Artículo 70. 1. En el caso de que la Generalitat, cuando así lo prevea la legislación sobre el régimen local, establezca tributos sobre hechos precisamente sujetos a la imposición municipal por las entidades locales, la ley que establezca el tributo arbitrará las medidas de compensación o coordinación a favor de estas corporaciones, de manera que los ingresos de estas no se vean mermados ni reducidos en sus posibilidades de crecimiento futuro. 2. Los ingresos de los entes locales de la Comunitat Valenciana consistentes en participaciones de ingresos estatales y en subvenciones incondicionales serán percibidas a través de la Generalitat, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales de la legislación del Estado que la legislación del Estado establezca para las participaciones mencionadas. La financiación de los entes locales garantizará la suficiencia de recursos de acuerdo con una distribución de competencias basada en los principios de descentralización, subsidiariedad y simplificación administrativa. Los ayuntamientos, en la elaboración de sus presupuestos, establecerán las medidas necesarias para la participación a los ciudadanos y las ciudadanas. 3.
Los entes locales de la Comunitat Valenciana tienen derecho a que el Estado o la Generalitat, en su caso, cuando supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal que mengue los ingresos de los ayuntamientos, arbitren las medidas de compensación que impidan que sus disponibilidades se vean disminuidas o reducidas sus posibilidades de crecimiento futuro. Artículo 71. 1. El patrimonio de la Generalitat estará integrado por a. Los bienes y derechos de los que sea titular la aprobación del presente estatuto. B. Los bienes y derechos afectos a los servicios transferidos por el Estado. C. Los bienes procedentes según la legislación foral civil valenciana, de herencias intestadas, cuando el causante ostentará, conforme a la legislación del Estado, la vecindad civil valenciana, así como otros de cualquier tipo. D. Otras donaciones y herencias, cualquiera que sea el origen del donante o testador. E. Los bienes y derechos adquiridos por la Generalitat por medio de cualquier título jurídico válido. 2. El patrimonio de la Comunitat Valenciana, su administración, defensa y conservación serán regulados por la ley de les Corts. Artículo 72. La hacienda de la Comunitat Valenciana está constituida por a. Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás derechos privados, legados, donaciones y subvenciones. B. Los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales de acuerdo con lo que establezca la ley prevista en el artículo 157.3 de la Constitución Española. C. Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado. D. Los recargos sobre los impuestos estatales. E. Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado. F. Las asignaciones y subvenciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. G. La emisión de deuda y el recurso al crédito. H. Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. I. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. J. Los ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea. K. Cualquier otro tipo de ingresos que se puedan obtener en virtud de las leyes. Artículo 73. Se cede a la Comunitat Valenciana el rendimiento de los siguientes tributos. A. Impuesto sobre la renta de las personas físicas con carácter parcial en el porcentaje del 50%. B. Impuesto sobre el patrimonio. C. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. D. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. E. Los tributos sobre el juego. F. El impuesto sobre el valor añadido con carácter parcial en el porcentaje del 50%. G. El impuesto especial sobre la cerveza con carácter parcial en el porcentaje del 58%. H. El impuesto especial sobre el vino y bebidas fermentadas con carácter parcial en el porcentaje del 58%. I. El impuesto especial sobre productos intermedios con carácter parcial en el porcentaje del 58%. J. El impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas con carácter parcial en el porcentaje del 58%. K. El impuesto especial sobre hidrocarburos con carácter parcial en el porcentaje del 58%. L. El impuesto especial sobre las labores del tabaco con carácter parcial en el porcentaje del 58%. M. El impuesto especial sobre la electricidad. N. El impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Ñ. El impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. La eventual supresión o modificación de alguno de estos tributos implicará la extinción o modificación de la cesión. 2. El contenido de este artículo se podrá modificar mediante el acuerdo del Gobierno de España con el Consell de la Generalitat, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación del presente artículo no se considerará reforma del Estatuto. 3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la comisión mixta mencionada en la disposición transitoria segunda, que, en todo caso, lo referirá a rendimientos de la Comunitat Valenciana. Artículo 74. La participación en los impuestos del Estado, mencionada en la letra E del artículo 72 de este Estatuto, se fijará de acuerdo con el Parlamento y el Gobierno del Estado, con sujeción a las normas de la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 157 de la Constitución Española, revisándose el porcentaje de participación en los supuestos regulados por la ley. Artículo 75. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios, los cedidos y las formas de colaboración en estas materias en relación a los impuestos del Estado se adecuarán a la ley orgánica establecida en el artículo 157.3 de la Constitución Española. Artículo 76. 1. Corresponde al Consell la elaboración del presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a les Corts para su aprobación. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá conformidad del Consell para su tramitación. 2. El presupuesto de la Generalitat será único y se elaborará con criterios homogéneos con todo el Estado. Con los del Estado. El presupuesto tiene un carácter anual. 3. El presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los organismos y, en su caso, los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por les Corts. 4. El presupuesto debe ser presentado a les Corts, al menos con 2 meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. Si aquel
no estuviese aprobado el primer día del ejercicio, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación. 5. Al presupuesto de la Generalitat se acompañarán los anexos de los presupuestos de las empresas públicas de la Generalitat. Artículo 77. 1. La Generalitat, mediante acuerdo de les Corts, podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión. 2. El volumen y las características de las emisiones se establecerán de acuerdo con el ordenamiento general de la política crediticia y en coordinación con el Estado. 3. Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos. 4. Si el Estado emite deuda que afecte a un servicio traspasado a la Generalitat, ésta tendrá derecho a una participación en función del servicio que preste. Artículo 78. La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado. Artículo 79. 1. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias que le vienen atribuidas por el presente Estatuto, podrá constituir entidades y organismos para el fomento del pleno empleo y el desarrollo económico y social, y fomentará la cooperación entre los agentes públicos y privados que constituyen el sistema valenciano de I+D+I. 2. La Generalitat está facultada para constituir mediante ley de les Corts un sector público propio que se coordinará con el estatal. Las empresas públicas de la Generalitat habrán de crearse mediante una ley de les Corts. 3. En los términos y número que establezca la legislación del Estado, la Generalitat propondrá a las personas que deben formar parte de los órganos de administración de aquellas empresas públicas de titularidad estatal implantadas en la Comunitat Valenciana. Artículo 80. 1. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias, garantizará a todas las personas en el derecho a un trabajo digno, bien remunerado, estable y en condiciones de igualdad y seguridad, que permita la conciliación de la vida laboral y familiar y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. 2. Asimismo, garantizará el derecho a los trabajadores a tener una jornada laboral que limite la duración máxima del tiempo de trabajo y en condiciones que permitan periodos de descanso diario y semanal. También a las vacaciones anuales retribuidas. 3. Para hacer posible la compatibilidad entre vida profesional y familiar, a toda persona trabajadora, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, garantizará el derecho a ser protegida por la ley frente al despido motivado por la maternidad. B. A un permiso retribuido por causa de maternidad en la forma que determine la ley. C. A un permiso parental con motivo del nacimiento de un hijo, también por motivo de adopción, que tendrá derecho a un permiso parental proporcionado. 4. La Generalitat promoverá formas de participación de los trabajadores en la propiedad de los medios de producción y fomentará la participación en las empresas y la creación de sociedades cooperativas y otras figuras jurídicas de economía social. 5. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas valencianas al acceso a los servicios públicos de empleo y formación profesional. Título 10. Reforma del Estatuto. Artículo 81. 1. La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a 2 grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por les Corts, mediante acuerdo adoptado por 2/3 partes de sus miembros, salvo que solo tuviese por objeto la aplicación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de les Corts. 2. Si la reforma del Estatuto no fuera aprobada por las mayorías previstas para cada caso en el apartado 1 de este artículo o los requisitos exigidos para su aprobación, no se podrá iniciar nuevo procedimiento de reforma sobre el mismo punto durante la misma legislatura de les Corts. 3. Aprobada la reforma por les Corts, el texto será presentado por medio de proposición de ley de les Corts en el Congreso. Admitida a trámite por la mesa y tomada en consideración la proposición por el Pleno, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, en el seno de la cual se nombrará una ponencia al efecto que revise con una delegación de les Corts el texto de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en las normas reglamentarias del Congreso. 4. Si las Cortes Generales no aprueban o modifican la reforma propuesta, se devolverá a les Corts para nueva deliberación, acompañando mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieran ocasionado su devolución o modificación y proponiendo soluciones alternativas. 5. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante la ley orgánica debe incluir la autorización del Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores, en un plazo de 6 meses desde la votación final en las Cortes Generales. El referéndum podrá no convocarse en aquellos casos en que la reforma solo implique la ampliación de competencias. Disposición adicional primera. El ejercicio de las competencias financieras se ajustará a lo que dispone la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Disposición adicional segunda. 1. Cualquier modificación en la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana,
considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias. 2. La Comunitat Valenciana velará porque el nivel de autogobierno establecido en el presente estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás comunidades autónomas. 3. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad, obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización. Disposición adicional tercera. Primera, por medio de la correspondiente norma del Estado se creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, patrimonio histórico del pueblo valenciano, compartido con otros pueblos de España, en la que tendrá participación preeminente la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas. 2. El Consell de la Generalitat, previo informe del Consell Valencià de Cultura, informará el anteproyecto de norma al que se refiere el apartado anterior, que atenderá a la Comunidad Histórica del Archivo de la Corona de Aragón. Que atenderá a la unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón. Disposición adicional cuarta. Las instituciones y administraciones de la Generalitat evitarán utilizar en sus expresiones públicas un lenguaje que suponga menoscabo o minusvaloración para cualquier grupo o persona por razón de su sexo o cualquier otra condición social, cuyo tratamiento diferenciado esté vetado por nuestro ordenamiento constitucional. Disposición transitoria primera. 1. Con la finalidad de transferir a la Generalitat de las funciones y atribuciones que le correspondan de acuerdo con el presente estatuto, se creará una comisión mixta de transferencias paritaria integrada por representantes del Estado y de la Generalitat. Dicha comisión mixta establecerá sus normas de funcionamiento. Los representantes de la Generalitat de la comisión mixta darán cuenta periódicamente de su gestión ante les Corts. 2. Los acuerdos de la comisión mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno, que los aprobará por medio de decreto, figurando aquellos como anexos al mismo, y serán publicados simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat, adquiriendo vigencia a partir de esta publicación. 3. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por comisiones sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunitat Valenciana. Las comisiones sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo con la Comisión Mixta, que las deberá ratificar. 4. Será título suficiente para la inscripción en el registro de la propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunitat Valenciana la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la ley hipotecaria. El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento de locales para oficinas públicas de los servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato. 5. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos en la Comunitat Valenciana pasarán a depender de esta, siendo respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les corresponda en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con el resto de miembros de su cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción. Disposición transitoria segunda. 1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunitat Valenciana en este estatuto, el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos a esta con una cantidad igual al coste del servicio en el momento de la transferencia. 2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, la Comisión Mixta, prevista en la disposición transitoria anterior, adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 72. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios, así como los gastos de inversión que correspondan. 3. Al fijar las transferencias para inversiones se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde, la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado, estableciéndose en su caso las transferencias necesarias para el funcionamiento de los servicios. La financiación a la que se refiere este apartado tendrá en cuenta las aportaciones que se realicen a la Generalitat, partiendo del fondo de compensación al que se refiere el artículo 158 de la Constitución, así como la acción inversora del Estado en la Comunitat Valenciana, que no sea aplicación de dicho fondo. 4. La comisión mixta a la que se refiere el apartado 2 de esta disposición fijará el mencionado porcentaje, en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunitat Valenciana, minorado por el total de la recaudación obtenida por esta por los tributos cedidos en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos 1 y 2 del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios. Disposición transitoria tercera.
La competencia exclusiva sobre el derecho civil foral valenciano se ejercerá por la Generalitat, en los términos establecidos por este estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza al amparo de la Constitución española. Disposición transitoria cuarta. La potestad de disolución del Corts que este estatuto otorga al presidente de la Generalitat tendrá efectos a partir de las elecciones de 2007. Disposición transitoria quinta. El requisito de un referéndum confirmatorio y demás trámites regulados en el artículo 81 serán exigibles para las reformas de este estatuto que pudieran producir en el futuro. Disposición transitoria sexta, suprimida. Disposición transitoria séptima, suprimida. Disposición transitoria octava, suprimida. Disposición transitoria novena, suprimida. Disposición derogatoria. Queda derogada la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como la Ley Orgánica 4/1991 de 13 de marzo y la Ley Orgánica 5/1994 24 de marzo. Entendemos que esta disposición deroga el texto originario del Estatuto al publicar su reforma. Disposición final. El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 1 de julio de 1998. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo.